Hola, les presento el portafolio de primer año. Soy Bárbara Acuña, residente de Medicina Familiar del Cefam Nuevo Horizonte, ubicado en la comuna de Los Ángeles, en la región del Biobío. Este portafolio de primer año se organizará según este índice. Lo primero será la gestión comunitaria para luego pasar a las atenciones clínicas y familias. Luego, una sección de la movilización social del 18 de octubre del 2019, para luego una sección de reflexiones y paradigmas, y concluir con desafíos y el proyecto formativo. El marco teórico que sustenta el portafolio de primer año principalmente se ve compuesto por los pensamientos de Manfred Magniff en su escala del desarrollo humano, donde con la propuesta de los satisfactores sinérgicos estamos posicionados desde la salutogénesis. A través de la pedagogía del oprimido Paulo Freire, valorando el conocimiento de las personas, independiente de los poderes. Los principios de medicina familiar de Martín Zurro, y gestión de emociones y gestión espiritual a través de las enseñanzas y aprendizajes de Daniel Goleman y el monje benedictino Ansel Grun. Comenzaré entonces con el apartado de gestión comunitaria. La gestión comunitaria se desenvuelve en el territorio del subsector asignado, que es la Villa Génesis, dentro del Cefam Nuevo Horizonte. Aquí tenemos un mapa donde se ubica el Cefam Nuevo Horizonte en el límite urbano y podemos ver separado a 1 kilómetro del Cefam la zona del subsector Villa Génesis de acción. Una manera de entender la gestión comunitaria es sistematizándola. Por lo tanto, utilicé estos 4 puntos para sintetizar lo realizado, partiendo por un acercamiento comunitario, conociendo los actores, conociendo el territorio, a través de las entrevistas, de la deriva. Luego, una participación comunitaria e intersectorial más sistematizada, más organizada a través de las herramientas cualitativas comunitarias como la fotointervención, la cartografía comunitaria. Con esta información de un acercamiento comunitario primario más una participación comunitaria organizada, logré tener una situación de salud del subsector con necesidades sentidas y averiguar cuáles eran las redes y las posibles maneras de acción para poder contribuir a los determinantes sociales. Así pasamos a el capital social de tipo puente. Este capital social se caracteriza por unir a 2 grupos heterogéneos, como es la comunidad de Villa Génesis, con los poderes políticos a través de un puente, ya de una persona que genera ese enlace. Y en esta ocasión me transformé en esta persona que genera este puente entre estos 2 grupos sociales a través de la abogacía médica y el contacto con las autoridades políticas, abogando en pro de la mejora de algunos determinantes sociales de la comunidad. Y luego de este capital social se pasa al de tipo vínculo. El de tipo vínculo está descrito como el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad dentro de la misma comunidad. Y esto se vio después del tipo puente en el tipo vínculo con nuevos liderazgos, en una nueva junta de vecinos y organización de grupos a través de WhatsApp. Es una forma más tecnológica ocupando las redes sociales, Facebook, de ayuda comunitaria y apoyo mutuo. Ahora voy a ir nombrándoles en un poquito más de profundidad cada sección de estas 4 zonas de la gestión comunitaria.
La parte inicial de acercamiento comunitario consiste en el acercamiento, primer vínculo con los dirigentes comunitarios, con los vecinos, con el intersector a través de la CONAF. Se genera ese vínculo primero de tipo entrevista, preguntas abiertas, y luego se va generando mayor confianza, donde se comienzan a rescatar ya rasgos de la cultura, de la idiosincrasia de Villa Génesis, para poder interiorizarse en su proceso de salud o enfermedad. Se rescata que Villa Génesis está a 1 kilómetro de la zona construida de Los Ángeles, pero pareciera que fuera más, porque no tiene pavimentación, tiene problemas de acceso de locomoción pública y es como un límite, una zona suburbana donde hay casas con terrenos grandes, con animales de granja y huertos, ¿ya? Por lo tanto, tiene una especie de impronta rural y de campo. Esto lo ha hecho estar un poco aislado de la ciudad, generando narcotráfico, delincuencia, desarmaduría de vehículos robados y zonas que aún le falta alcantarillado y agua potable. Luego prosigue la participación comunitaria e intersectorial a través de las herramientas críticas cualitativas. Realicé la fotointervención y la cartografía comunitaria, ¿ya? Dentro de la fotointervención fue realizada en el Consejo de Desarrollo con el tema de participación social, enfocando una introducción general hasta llegar a la Villa Génesis, el subsector, donde vemos una foto a la derecha abajo que les consultaba qué pasa cuando cuesta llegar, qué participación comunitaria puedo tener si no hay pavimentación y las calles son de barro. Después, a la izquierda se ve dos aparatos a gas que fue robado el conector con el gas. Esto es de la sede principal de la Junta de Vecinos, viendo el ambiente sociodelictual que se genera en Villa Génesis. Y luego se realiza una cartografía comunitaria en conjunto con la comunidad. Podemos ver los vecinos de diferentes etapas del ciclo vital participando y dando sus opiniones. Y a Carabineros, participación del intersector en la cartografía. Podemos ver una foto de la cartografía en el centro donde se vislumbran símbolos que identifican factores protectores, factores de riesgo y de daño. Así pudimos darle una georreferencia a los determinantes sociales de Villa Génesis y a los factores protectores, y con la fotointervención se ve en la foto de arriba un papelógrafo amarillo donde se fueron rescatando los sentires en vivo de lo que fue generando la foto con respecto al concepto de participación social. Entonces, ahora con esta información les voy a mostrar el mapa de actores de Villa Génesis con respecto al objetivo de mejorar algunos de los determinantes sociales, que sería mejorar el acceso a salud, y los vecinos ya tenían un proyecto hace aproximadamente 7 años de crear un SECOF asociado al CEFAM en Villa Génesis para mejorar la calidad urbana y la calidad de salud en la villa. Con respecto al objetivo de hacer un SECOF en Villa Génesis, los actores clave los podemos ver distribuidos. A la izquierda podemos ver los que están a favor de hacer un SECOF y según el poder que presentan. ¿Ya? La política local de la dirección comunal a través de su directora y la directora del CEFAM y el equipo del CEFAM apoyan y ellos mismos promueven esta postulación de un SECOF para el CEFAM y para Villa Génesis. Luego prosiguen los vecinos de comunidad organizada y luego los vecinos
que no están adscritos a una organización dentro de la comunidad. En el centro, que son más bien indiferentes, podemos ver funcionarios públicos, asistente social de la municipalidad y participantes de la CONAF Acción Comunitaria. Y un actor clave que está en contra y tiene mucho poder son las políticas del gobierno, que no está favoreciendo en este periodo la realización de SECOF. En un año se hicieron solo 4, el 2018. Y el 2019 también se postuló una cantidad similar. Por lo tanto, las políticas públicas del gobierno están dirigidas hacia lo hospitalario y el hospital digital. Realizando un orden de los actores según poder y según redes que se pueden establecer, partimos de las necesidades de la comunidad, que son el acceso a salud con el SECOF, la pavimentación, el alcantarillado, el agua potable, necesidades básicas. Podemos ver un grupo de actores que son de la comunidad, ya sea la junta de vecinos, los grupos de adulto mayor, el jardín infantil, el mismo Consejo de Desarrollo del CEFAM, hay unos hogares de acogida, que luego se ven influenciados totalmente por otros niveles del poder, como es la municipalidad directamente, la CONAF que está haciendo promoción de salud a través de reciclaje y el deporte, y tenemos a los ministerios, principalmente de salud, desarrollo social y de hacienda, que a través de algunos sistemas de inversiones e iniciativas de inversión y los fondos nacionales de desarrollo regional pueden financiar ciertas iniciativas de la comunidad. Entonces aquí podemos ver cómo se establecen los niveles de poder a través de los actores sociales. Gracias a toda la información anterior, pude tener un mapa de acción acerca de las necesidades de la comunidad y decidí consultar a través de la Ley de Transparencia, la Ley 20.285, el estado actual del proyecto del SECOF Villa Génesis. Me respondieron que estaba supeditado a la decisión del intendente. Por lo tanto, le solicité una audiencia a través de la Ley del Lobby, la Ley 20.730. Me fue concedida y yo hice capital social de tipo puente, fui el enlace entre la comunidad de Villa Génesis, llevando sus necesidades concretas a través de la cartografía comunitaria y la fotointervención al salón de la Intendencia, donde la Intendencia escuchó de forma activa la propuesta y refirieron de que ellos no tenían los fondos ni las capacidades para generar un SECOF, pero sí que ellos encontraban importante mejorar a Villa Génesis y refirieron que lo iban a ingresar en el proyecto Quiero mi barrio, que es una mejora de forma comunitaria, con participación social, y se van a inyectar 850 millones en Villa Génesis durante 3 años para la mejora general del barrio. Podemos ver en la foto de abajo a la izquierda, donde el Ceremi de Vivienda junto con el jefe del Serviu local acuden a la comunidad a contarles esta información y a dar la seguridad de que está la ley. Entonces pude ejercer abogacía médica, contacto con las autoridades políticas y poder abogar por la comunidad de Villa Génesis. Luego de este enlace de tipo puente, comenzó a gestarse dentro de la misma villa como un proceso germinativo el capital social de tipo vínculo. Luego de esta movilización de fondos y de autoridades, se generó un nuevo liderazgo y una nueva junta de vecinos
la cual comenzó a movilizar las necesidades de Villa Génesis por sí misma hacia la Municipalidad de Los Ángeles, manifestándose de manera pública en las carreteras, tomándose la carretera 5 Sur en varias oportunidades y el camino que une Villa Génesis con Los Ángeles, ejerciendo desde sí misma la comunidad la abogacía política. Independiente de esta parte política que se comenzó ya a gestar en la misma comunidad, se empezó a generar un apoyo mutuo y de ayuda comunitaria a través de grupos de WhatsApp, de Facebook, donde los vecinos se prestan y se piden ayuda de manera colaborativa. Por ejemplo, aquí les puse uno de los WhatsApp a los cuales yo también pertenezco. Yo cuido a mi vecino, donde un vecino pregunta que urgente si saben de alguien que quiebre el empacho. Entonces una persona le responda, no, dale poleo antes de quebrar el empacho. Y un poco más abajo en la conversación, una señora dijo que ya quebraba el empacho, que fueran a su casa. Por lo tanto, vemos los sistemas tradicionales de medicina y vemos el autocuidado de la comunidad que está activo. Entonces, se puede ver la gestión comunitaria cómo fue progresivamente avanzando a través de estos 4 puntos. Y hay un punto que se externaliza, ya que presenté esta experiencia de capital social tipo puente en el Congreso de Medicina Familiar 2019 en la región de Valparaíso, donde ganó el primer premio a presentación de experiencias. Y en un futuro a mediano plazo se escribirá un artículo para una revista científica, generando conocimiento médico también. Ahora pasamos a la siguiente sección en el portafolio de primer año dirigida a atenciones y familias. Para comenzar a hablar de atenciones y familias, a modo general, les doy la situación de salud del subsector rescatada en el portafolio de inserción. Como les conté, estamos en Villa Génesis, en el sector norponiente de Los Ángeles, un sector del límite urbano, podríamos clasificarlo como pseudourbano, con aproximadamente 5.000 personas con 3.500 inscritos en el CESFAM, en una sectorialización número H7 con 8.000 inscritos. Excede los 5.000 propuestos por el Ministerio de Salud. Además, el CESFAM Nuevo Horizonte cuenta con 31.200 inscritos, ¿ya? Por lo tanto, estamos en una situación de falta de box, de falta de profesionales para atender la salud de la población. Y por otra parte, hay un predominio de las familias extendidas con hijos escolares y una alta vulnerabilidad sociodelictual descrita en la gestión comunitaria. En este contexto vamos a ver atenciones y familia. Las estrategias de acercamiento a las familias tuvieron que ir siendo creadas y gestionadas con la coordinadora de módulo del subsector, ya que el residente de medicina familiar tiene tiempos protegidos con realizar viajes a Concepción, tiene tiempos de autogestión, por lo tanto hay que organizar de manera óptima los tiempos para poder acceder realmente a la atención de las familias. Estas estrategias fueron atención cardiovascular y de morbilidad del subsector, atención en dispositivo comunitario del subsector que está habilitado hace varios años en la misma comunidad de Villa Génesis gracias a la gestión del CESFAM, a través de evaluaciones familiares en operativos de salud de pie diabético en el subsector, enlace con el intersector derivados desde el jardín infantil, enlace comunitario derivados desde los mismos actores claves y visitas domiciliarias integrales. Así se fueron recabando las atenciones. Se fueron utilizando varias herramientas de acercamiento, pero una de las principales fue la cartola familiar, que es hecha a nivel comunal. Esta cartola tiene la particularidad de no solo medir factores de riesgo y de daño, sino que también tiene factores protectores.
lo que nos enriquece el modelo salutogénico. Y tiene otros componentes, incluye genograma, ecomapa, la ficha de protección social, bueno, y otros índices o escalas o test según el caso a caso. Yo utilicé esta cartola para poder ir caracterizando a las familias. Entonces, el número de personas y familias caracterizadas estaba supeditado a un periodo acotado de 5 meses. Estos 5 meses fueron después del periodo de inserción en el cual no tuve atención clínica directa y se vio menoscabado también por los paros de salud en el contexto del estallido social y luego por las vacaciones de residencia de medicina familiar. Entonces, en total, el periodo de corte para ver el número total de personas y familias atendidas fue de 5 meses. De estas atenciones, el total registrado en el sistema electrónico de ficha electrónica que se llama SAC fueron 210 atenciones. De estas 210 atenciones, realmente fueron 139 personas vistas. De estas 139 personas vistas, realicé a 62 personas la cartola, ya lo que corresponde a 58 familias, y una cartola 100% completa se logró en 35 familias. Prosigue la caracterización de las familias vistas en las cartolas según su ciclo vital familiar en estructura y etapa y sus factores de daño, de riesgo y los factores protectores. Por temas de organización de cartolas, les voy a ir contando las cartolas que están completas y todas las familias atendidas independientes de término de cartola, ¿ya? La estructura familiar en las que tienen cartola completa predomina el nuclear biparental, seguido por el nuclear monoparental, para proseguir con la reconstituida extensa biparental y extensa monoparental. Sumando todas las familias vistas, incluyendo las sin cartola, podemos ver que sigue predominando la nuclear biparental, luego viene la reconstituida, la extensa biparental, luego la monoparental y la extensa monoparental. Según la etapa del ciclo vital familiar, las familias con cartola completa predomina la plataforma de lanzamiento, luego prosigue el nido vacío y se reparte entre familias con hijos adolescentes y escolares. Incluyendo a todas las familias vistas independiente del término de cartola, la etapa del ciclo vital se puede ver que mantiene muy similares características, predominando la plataforma de lanzamiento y seguida por el nido vacío y manteniéndose hijos adolescentes y escolares. Teniendo ya este análisis, me pregunto, ¿se extraña la representación de alguna etapa del ciclo vital familiar? Revisando las 58 cartolas totales, me puse a ver y quise consultarlo y revisar nuevamente las cartolas para rescatar otros ciclos vitales familiares que no estaban en la estructura general de la familia. Entonces me pregunto por los otros ciclos vitales familiares. ¿Qué ocurre con las familias en etapa de hijos preescolares, con crianza inicial y con formación de la pareja? Entonces, hice el esfuerzo de rescatar a estos no representados en el diagnóstico final de la familia, dándome cuenta con la revisión de las 58 cartolas que dentro de las familias extendidas o con plataforma de lanzamiento existían subfamilias dentro de estas que sí tenían la representación de hijos preescolares, 2 familias, rescaté a hijos escolares, 9 familias, bastantes,
crianza inicial 4 familias y de formación de la pareja 0 familias. Por lo tanto, podemos ver la complejidad del diagnóstico familiar. Me llama la atención, estoy aprendiendo de que no es un diagnóstico cerrado, sino que hay subsistemas familiares dentro del mismo hogar, dentro del mismo lugar donde se cocina, ya que, claro, puede ser una plataforma de lanzamiento para el jefe de hogar, dueño de la casa, pero es este abuelo del escolar y la etapa del ciclo vital familiar se ve alterada ya que el hijo o padre de este escolar está viviendo por primera vez la experiencia de tener un escolar en la casa, ya no como el abuelo jefe de hogar que por segunda vez. Mostrándome que esto del diagnóstico familiar es más complejo de lo que se ve. Interesante y me llama la atención que no hay espacio en esta muestra de 58 cartolas familiares para la formación de la pareja. Una etapa, todas las etapas tienen su importancia y no encontré ninguna que estuviera en formación de pareja nido vacío. Luego, revisando el tipo del motivo de consulta de las familias, principalmente fueron evaluaciones familiares generadas a partir de los espacios de las estrategias revisadas en la introducción de este tema. Y luego se puede ver que, por supuesto, control cardiovascular y morbilidad, que era lo que la encargada de sector me solicitó y llegamos al acuerdo, donde yo realizaba un control de morbilidad o de cardiovascular y luego me tenían que agendar la familia como consejería familiar para poder hacerle la cartola. ¿Ya? Por eso predominan la morbilidad y el control cardiovascular. Luego consultas sociales espontáneas del 19% y una menor representación como ingresos a programas de salud mental. Eso yo podría decir de que los psicólogos están a cargo del programa de salud mental, donde no hay una organización muy cabal, lo que no pude ingresar desde el primer año a un bajo control mayor, como en el caso del cardiovascular. Ahí hay una brecha que mejorar. Derivaciones del intersector mesa a la infancia el 2%, visitas domiciliares 5%. Ahora, prosiguiendo con las familias de daño familiar, el 23% presenta daño. Bueno, ¿y qué significa que estas familias presenten daño? ¿A qué se debe? El 33% al abuso del alcohol, el 25% al abuso de drogas, el 17% al maltrato infantil y un BIF de un 25%. Recordar que estamos en un sector de alta vulnerabilidad sociodelictual de la comuna. Luego se prosigue a determinar el riesgo. Es una evaluación de riesgo según profesional en la cartola realizada. El riesgo puede ser bajo, moderado o alto. Si la familia en la diapositiva anterior no presentaba daño, se pasa a clasificar según riesgo. Y aquí podemos ver que se distribuye de manera equitativa. Les presento ahora los factores que condicionan tener un riesgo alto. Ya son todos los puntos que podemos ver abajo, siendo el principal 15 familias con carencia de red, 13 familias con patología psiquiátrica, 11 familias con enfermedad invalidante del padre, madre o jefe de hogar, y luego una distribución similar entre un ingreso per cápita del primer quintil, cesantía mayor a 6 meses, ausencia del cuidador y en un menor número rol parental que bebe en exceso. Estas son las clasificaciones de alto riesgo que tenemos en la cartola y la distribución en números de las familias que yo pude observar. Luego, para clasificar familias de riesgo moderado o escaso, se clasifica en la cartola a través de otros factores de riesgo. Aquí podemos ver varios y predomina con 32 familias la patología crónica de cualquier miembro del hogar. Como Somos Salud, ponemos el foco ahí, siendo las patologías lo principal como factor de riesgo.
Quizás nosotros tenemos en nuestro territorio familias con otros factores de riesgo que por no tener una patología crónica de un miembro del hogar no son pesquisadas desde el CEFAM, quizás sí desde justicia, quizás sí desde educación. Luego tenemos una distribución que le prosigue de forma similar las crisis no normativas y la ficha de protección social de hogares del 45%. Le sigue la enfermedad grave, siendo salud, y después ya podemos ver distribuciones heterogéneas con alteración de los vínculos familiares, analfabetismo de quien ejerce el rol parental, etc. Ahora vamos a ver cuáles son los factores protectores familiares que vemos en la cartola familiar para clasificar a las familias según sus características. Aquí podemos ver una larga lista y todas las familias presentan muchos de estos factores, los que nos lleva a revisar de que quizás nosotros como salud estamos enfocados realmente en las redes de apoyo, en los recursos, en los activos, tratando de ver y dejar consensuado en la cartola que las familias sí poseen factores protectores que nos harán desde ahí tener las bases para planes de cuidado, para planes consensuados y tratamientos. Ya podemos ver que la mayoría de las familias, 34 familias, poseen a un adulto responsable y que tienen metas con logros, una motivación para seguir adelante. 32 familias tienen transferencia de valores y las necesidades vitales cubiertas. 31 familias tienen pareja estable y tienen manifestaciones de cariño. 29 familias tienen ingresos estables y un nivel adecuado de optimismo. Luego le siguen las de 25 familias que tienen comunicación adecuada y complementariedad de errores. Le sigue 24 familias con adherencia a tratamientos. Luego 19 familias que tienen redes de apoyo. 18 familias que tienen un cuidador con enseñanza básica, 10 familias con autocuidado y sale una familia con práctica del deporte. Entonces, haciendo una visión general, podemos ver que el autocuidado y los deportes están muy a la baja, no se clasifica, no se define de manera precisa a qué se refiere con autocuidado en la cartola. Quizás ahí se podría definir de mejor manera y consensuar con el equipo para empezar a rescatar el autocuidado. Más adelante vamos a ver el porcentaje de patologías descompensadas de todas maneras de estas familias y ahí podemos ir enlazándolo y coincide con que hay un bajo autocuidado. Ya también se podría decir que podríamos averiguar qué está pasando con el paternalismo, ¿ya? ¿Hasta cuándo, hasta qué límite nosotros como salud damos indicaciones, esperamos que sigan algunas recomendaciones y hasta qué minuto tenemos el sentido de coherencia del participante y con su autocuidado? ¿Ya? Hay varios paradigmas ahí que se podrían rescatar y trabajar como brecha, pero nos da una información general de las familias y viéndolo de un panorama general con varios factores protectores activos. Ahora, saliéndonos un poco de la estructura de la cartola, hay varios factores protectores de la misma comunidad que se han pasado de recursos activos que son rescatables y es bueno mostrarlos, como son los huertos y el ajedrez. Aquí hay una foto donde una de las vecinas me invitó a su huerto. Ella cultiva acelgas y tiene un sitio 3 veces más grande que lo que se ve ahí, donde ella vende sus acelgas, ¿ya? También hay grupos de ajedrez de escolares donde a nivel familiar se van transmitiendo la costumbre de jugar al ajedrez, ya como un legado, una herencia. Un muy buen factor protector. Y los líderes y la participación comunitaria, ya que hay una junta de vecinos, ahora hay una segunda junta de vecinos, varios grupos de adulto mayor, grupos solidarios, hay religiosos y también hay grupos de mosaico, grupos de cosmética, ¿ya?
generando varios factores protectores de comunidad. Bueno, luego de ver fuera todas estas características de las familias observadas en el territorio, ahí Velázquez me interpela y me dice mirarme a mí misma, ¿qué veo fuera de mí? ¿Qué diferencia percibo? ¿Qué soy capaz de ver? ¿Qué no soy capaz de ver? Me interpelo a mí misma en el sentido de que yo soy capaz de ver lo que conozco, yo soy capaz de ver lo que mi historia personal, familiar, cultural, idiosincrática me es capaz de dejar ver, lo que no representa directamente lo que las familias son, sino lo que yo veo de la familia. Entonces hago esta pausa de análisis, involucrándome como un actor, investigador, acción participativo, como dentro más de un marco etnográfico y contando como uno de los puntos de análisis no solo la familia, sino el observador. Así, el observador que soy yo tiene su propia familia. Mi familia de origen actualmente es una familia nuclear biparental con hijos en plataforma de lanzamiento. Hay un alto sentido de pertenencia y de protección con mucha confianza, ¿ya? En el primer estadio de Erickson yo creo que no logré la esperanza, yo creo que me quedé en la confianza por el sistema familiar. Y el lado B de esto es la familia aglutinada, la otra cara de la moneda. Y hay muchas costumbres o enfermedades que se heredan, comportamientos, la familia tiende más a la rabia, por ejemplo, que a la pena, una familia muy, muy cariñosa, yo los definiría como acogedores, ¿ya? Han sido como papás de mis amigas, de mis amigos. Y un factor de salutogénesis que rescato es desde una crisis no normativa que vivimos, lo pasó a factor protector como un aprendizaje, la resiliencia. Como dicen, lo que no te mata te fortalece. Entonces ahí en la primera foto de la izquierda podemos ver a la familia en una etapa antigua del ciclo vital, la familia nuclear, cuando yo tenía 9 años. Y a la derecha es como está actualmente con la familia extendida por mi nueva familia. Y mi nueva familia, o sea, mi familia actual, es una familia nuclear biparental en etapa de formación de la pareja. Ha sido un proceso de apoyo mutuo, mucho cariño, mucho aprendizaje y hay un complemento en equilibrio de la feminidad y masculinidad, no sola, sino que dirigida hacia Dios. Es muy linda la experiencia. Lo que me llama la atención de todo el aprendizaje que yo he vivido en mi propia familia actual es que en mis familias del subsector no encontré ninguna familia en esta etapa. Entonces es muy interesante cómo yo estoy, por decir de alguna manera coloquial, sacándole el jugo a esta etapa y no he encontrado el espejo en el subsector. Entonces es interesante porque cada etapa tiene su aprendizaje. Bueno, luego de haber visto las familias a cabalidad, con observador incluido, pasamos al análisis de la atención clínica propiamente tal de estas familias. El análisis de la atención clínica se va a realizar desde 62 personas atendidas con 58 cartolas realizadas. Esto se realizó a través de los programas y las prestaciones del CEFAM. Según el análisis por patología biomédica, las enfermedades cardiovasculares predominan porque vi mayoritariamente usuarios inscritos en el programa de salud cardiovascular, por lo tanto hay 23 personas con hipertensión compensada, luego le siguen 13 con la hipertensión descompensada
Y luego prosigue la dislipidemia, la prediabetes, la diabetes y las consecuencias de las enfermedades cardiovasculares. Luego, las patologías de salud mental rescatadas desde las atenciones de morbilidad, de cardiovascular, de consejerías familiares fueron las que les presento, sin ser un reflejo de las personas inscritas en el programa de salud mental del CEFAM, por lo que les conté que no había predominado esa atención, esa prestación en las familias que revisé, ¿ya? Siendo por lo tanto la mayoría de la patología salud mental, trastornos ansiosos, 6 personas y luego trastornos depresivos de 5 personas. Se ve también 4 personas con OH crónico, 2 con drogadicción, 2 con síndrome del cuidador, un antisocial y un retardo mental. Luego, análisis por enfermedades neurológicas rescatadas desde la multimorbilidad de las patologías que iba revisando. El mayor número se encuentra en las demencias, ya sea mixta, Alzheimer o vascular. Le sigue el Parkinson y la epilepsia. Y quise reflejar otras patologías, otras enfermedades no adscritas a un programa propiamente tal. Eso sí que están en los programas de salud no cardiovascular, que es la artrosis, 12 personas, y el hipotiroidismo, 7 personas. Y teniendo la salvedad de 3 pacientes con cáncer de mama. Luego del análisis por patologías, paso a un análisis por número de enfermedades en una persona, ¿ya? Entonces, en una persona, ¿cuántas enfermedades se ven? La mayoría es 4 enfermedades, o sea, hay 14 personas de las revisadas que poseen 4 enfermedades, seguida por 12 personas que tienen una enfermedad, 10 personas que tienen 5 enfermedades, 10 personas que tienen 3 enfermedades, 8 personas que tienen 2 enfermedades, hasta los límites extremos, como 4 personas que tienen 7 enfermedades y 4 personas que tienen 0 enfermedad, ¿ya? Entonces, pudiendo sacar una distribución mayoritaria de 4 enfermedades, predominando la multimorbilidad. Luego del análisis del número de enfermedades por persona, realizo el análisis de número de fármacos por persona, ¿ya? Predomina 0 fármacos con 15 personas. Siendo concordante con un nivel primario de atención donde el foco está en el ciclo vital y no en lo patológico. Y luego vemos una distribución muy homogénea de número 7 con personas que ocupan 3, 4, 5, hasta 8 fármacos, ¿ya? Siendo el límite, hay 3 personas que ocupan 10 fármacos. Interesante análisis para revisar los clústeres de fármacos y las interacciones entre ellos como sistemas de generación de iatrogenia. Me parece interesante todo el análisis con respecto a las familias, a la caracterización de estas, a las patologías que poseen y algunas características más sinérgicas con respecto al número de enfermedades y número de fármacos para ir esbozando un panorama como el que está viendo el personaje de la foto, un horizonte general y que sirva de orientación para el proyecto formativo que lo voy a nombrar al final de la presentación del portafolio de primer año. Luego de la caracterización comunitaria, luego de la caracterización de las familias, paso a una sección de instancias de participación en trabajo colaborativo, ¿ya? Donde a través de trabajo en equipo se logra un diálogo con distintos actores, con grupos de personas, con la comunidad, para poder enriquecer la situación de salud y ver el contexto real del proceso de salud-enfermedad. Esto lo dividí según el nivel de sector en 3 partes. El primero tiene que ver directamente con el espacio comunitario, el segundo con el nivel de sector a nivel de CEFAM
y el tercero con el intersector. Partiendo por el de comunidad, antes de que yo llegara al CEFAM, estaba organizado por el diagnóstico participativo de salud realizado el año 2018 en el Consejo del Desarrollo, una jornada de EPA de higiene del sueño de la persona mayor. Por lo tanto, eso ya estaba planificado y se realizó el año 2019 y me invitaron a participar de este EPA. Era la primera vez que participaba en un EPA realizado fuera del aula, lo cual fue hecho por médico de familia, la doctora Lagos, en el cual yo participé activamente gracias a la dirección que ella me dio y fue muy enriquecedor para darme las directrices generales, para darle operatividad a la parte teórica. Luego de esto, generé un EPA, el testimonio sobreviví a un accidente vascular. Este EPA yo lo operativicé en formato EPA, pero la idea del testimonio y las personas que dieron el testimonio estaba organizado desde antes de mi llegada al CEFAM por el TENS Héctor Sáez, alfabetizado en salud. Sí que fue muy lindo e incluimos a otra TENS, Susana, que está alfabetizada en salud, y fue muy lindo porque incluimos también a una médico EDF que nos había solicitado al módulo realizar actividades comunitarias. Por lo tanto, fue un apoyo multidisciplinario, cada uno desde su zona de aprendizaje, y se generó este testimonio, el cual activó a la comunidad y muchos de los participantes se acercaron al equipo organizador manifestando que querían dar su propio testimonio en una próxima oportunidad. Eso habla de que el espacio generó confianza, generó un desahogo, generando la posible participación y replicación de este modelo de testimonio. Tanto así que luego se hizo en el día del riñón el testimonio de 2 pacientes que fueron trasplantados de riñón, y esa organización, yo solo participé como espectadora, como invitada, fue organizada por otra médico EDF y el médico que nos hace consultorías de diabetes que viene del nivel secundario. Muy interesante cómo se empieza a activar una educación desde la comunidad, ya no desde la directriz bancaria, como dice Paulo Freire, sino que desde el mismo conocimiento y desde la valoración de la comunidad. Muy bonito. Luego, pasando a la parte sectorial, se hizo el conversatorio MAIS de buen trato. Desde el equipo semillero se gestó, en especial desde la gestora de aprendizaje. Yo participé activamente en cada sesión en la parte operativa y se trató de buen trato. El insumo de estos conversatorios se sistematizó y se envió a la Dirección Comunal de Salud para que en un futuro de corto o mediano plazo se genere un protocolo de buen trato desde los funcionarios hacia los funcionarios. Viendo aquí una participación, un apoyo hacia la disminución de la vulneración de derechos de los funcionarios. Y la tercera fase de la red intersectorial, se genera una incipiente participación gracias al mapeo de red con el objetivo de vulneración de derechos de la infancia, ¿ya? Esta red intersectorial participa educación, judicial y salud. Con este mapeo incipiente se esperan revisar varias brechas, como son los planes de cuidado consensuados, mancomunados entre estas 3 intersectorialidades distintas, para no cometer el error de generar sobreintervención por una parte o dejar áreas sin intervenir, ¿ya?
y por otra parte generar, ojalá a futuro, quizás diría a largo plazo en este escenario actual, de un protocolo realmente intersectorial para poder hacer planes de cuidado mancomunados. Bueno, íbamos caminando por esta senda y llega abruptamente las contingencias que nos han tocado el año 2019 y el año 2020. Yo lo enmarco dentro de la gestión de la incertidumbre. Primero con la movilización social del 18 de octubre y ahora con lo del coronavirus. ¿Ya? Entonces, así de abrupta cae esta diapositiva en la presentación del portafolio de primer año, así de abrupto nos cayó la movilización social del 18 de octubre y el coronavirus. Íbamos ordenados, planificando, viendo las familias, caracterizándolas, participando y facilitando procesos en equipo, situaciones de salud participativas, y de repente nos vemos de lleno, inmiscuidos hasta el cuello, digamos, en estas situaciones, ya en estas situaciones de incertidumbre, estas situaciones de crisis, y son oportunidades importantes para rescatar aquí y poner un poquito a prueba lo que es salud, ¿ya? Bueno, les cuento, dentro de la movilización social del 18 de octubre pude ir viendo un liderazgo coherente y apoyo con residentes de medicina de familia. Realizamos una problematización en el Consejo del Desarrollo y un cabildo de los funcionarios. Yendo más a las bases del movimiento social, hay demandas sociales genuinas, pero esto se contradice con los partidismos y la politiquería, ¿cierto? Criticado también por las demandas sociales. Y luego viene el coronavirus. Lo que yo rescato e interesante es un diálogo entre la biomedicina y el enfoque biopsicosocial espiritual, porque el coronavirus se ha reducido la atención a una intervención tipo 1 biomédica, donde se hace un listado, tiene tos, tiene disnea, tiene fiebre, no tiene, no tiene coronavirus, ya, cuídese, lávese las manos, váyase a su casa. Versus el enfoque biopsicosocio-espiritual. Hemos visto muchas disneas por ansiedad, no por coronavirus. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el nivel de intervención que estamos dando? Fue mi primera respuesta a eso. También he visto que hay muchas herramientas de la residencia que son estrategias reales en el afrontamiento de este enfoque psicosocio-espiritual en esta crisis sanitaria. Y bueno, es un espejo continuo y un desafío sin precedentes, como introducción a las contingencias. Bueno, estas dos contingencias se irán viendo en la presentación. En este portafolio de primer año se hablará solamente de la movilización social del 18 de octubre, ya que la pandemia de coronavirus se abordará en un portafolio en el futuro. Como les conté, la movilización social del 18 de octubre nos llevó a hacer algunas acciones en el CEFAM, como fue la problematización descrita y el cabildo. Este trabajo fue coordinado con los residentes de médicos de familia, con la gestora de aprendizaje. Luego del inicio de la movilización social, había una inquietud de parte de los residentes del CEFAM para conversar con la comunidad de forma activa y rescatar los sentires y las apreciaciones en este periodo tan importante del que vivía el país. Entonces se organizó de manera interna en el CEFAM la problematización directamente en el Consejo de Desarrollo. Les voy a ir mostrando dos de las preguntas de la problematización. En el ¿qué está pasando? Destaca el descontento social, problema de salud y educación, demora, atención, las personas fallecen, estamos viviendo con miedo ahora, y podemos rescatar que en el que está pasando hay bases claras para el descontento social y hay un respeto por la movilización. Prosiguiendo con la pregunta ¿por qué creen que está pasando? Ellos refieren la gente ahora se atreve, no como nuestros abuelos. La juventud despertó. Y me quedó como en la retina la declaración de esta persona mayor que dice,
Piensan más que nosotros, no están conformándose como nosotros. Los gatos abren los ojos a los 7 días y nosotros aún no los abrimos a los 80 años. Me pareció tan linda la metáfora que ocupa, la comparación muy concreta de lo que ella está percibiendo con respecto a por qué está pasando ahora, porque los jóvenes despertaron, dice que nosotros estábamos dormidos. Y nombran también el conflicto que existe con las AFP y con el agua. ¿Ya? Generando esta instancia muy interesante de rescate de apreciaciones desde la comunidad organizada del Consejo del Desarrollo. Luego de esa organización interna de la problematización con el Consejo del Desarrollo, se hizo una organización a nivel de salud comunal para los cabildos con los funcionarios. Ya la comuna de Los Ángeles a nivel de salud funciona de manera formal y jerárquica. Entonces llegó desde la Dirección Comunal de Salud un mail autorizando el cabildo por la salud, pero no un cabildo abierto. Ya tiene que ser un cabildo con apellido, un cabildo por la salud. Ahí limitando el tema, ya que nosotros la problematización la hicimos totalmente abierta según el diálogo, que el diálogo fuera enmarcando la situación. En cambio aquí el cabildo tenía que ser cabildo por la salud y nos enviaron las preguntas a realizar con los tiempos destinados para ello, refiriendo que luego de este cabildo por la salud, recién después se iba a poder realizar un cabildo por la salud también con el Consejo del Desarrollo, cosa que nosotros nos habíamos como escapado un poquito de la formalidad. Y ahora les muestro el cabildo que hicimos con los funcionarios. La primera pregunta fue ¿cuál es el origen del conflicto y qué oportunidades ofrece? Ya el origen del conflicto se respondió como la desigualdad social, las inequidades, la falta de empatía, los políticos corruptos, angustia, impotencia, que se realicen acciones reales, que falta educación cívica. Luego se comenzó a definir qué es justicia social y qué se entiende por asamblea constituyente. Entonces, por justicia social se refirió dar a cada uno lo que se merece, hay una prioridad en la educación, al gobierno le conviene tener a gente ignorante. Y aquí yo quisiera destacar un autorreconocimiento, una mirada en el espejo que nos hacemos los funcionarios en este cabildo, y hay una reflexión respecto a cómo los funcionarios también nos hemos centrado en las atenciones de enfermedades y no en la promoción y prevención. Nosotros también nos enfocamos en las metas y demanda asistencial, ¿cierto? Como es muy lindo lo que pasa con el estallido social, que todos nos empezamos a preguntar realmente cuál es nuestra justicia social y qué hacemos por ella. También se postula que no se conoce la Constitución en su detalle ni en su proceso, y hay que ver bien cómo se cambia la Constitución, no hacer las cosas a la loca, refiriendo la formalidad que existe en la comuna. Luego se consultó qué tipo de acciones puede realizar la ciudadanía y las organizaciones sociales, y se llegó al acuerdo de cabildos y consensos con opiniones respetuosas. Y a nivel local, ¿cómo priorizar demandas para mejorar el sistema de salud de Chile? Hubo un consenso general de fortalecer la atención primaria de salud, evitar la colusión en salud para que se sancione y que los puestos centrales sean elegidos por calidad técnica, por competencia técnica, no por familiaridades, y que se considere la opinión de los funcionarios y de los usuarios. ¿Y con qué herramientas cuento para hacer frente a este tipo de situaciones excepcionales? Sale el diálogo respetuoso, los espacios de reflexión y que las autoridades escuchen. Entonces, rescatando las reflexiones finales de la problematización y el cabildo, con respecto a las reflexiones de la problematización, se puede ver una comunidad que responde activamente a la movilización social, la valora y condena los hechos de violencia.
Con respecto al cabildo de los funcionarios, ahí tengo varios sesgos porque la sistematización del cabildo se envió a dirección comunal, ese era el acuerdo. Por lo tanto, los funcionarios, este mail llegó a todos los funcionarios y los funcionarios sabían de que todo lo que dijeran iba a ir a la dirección comunal. Y se limitó el tema a la salud y no a todo el estallido social que involucra otras esferas de la sociedad. Por lo tanto, creo que ese cabildo puede tener algunas limitantes internas y externas que habría que tener en cuenta en la reflexión. De todas maneras, yo rescato en el cabildo que se hizo un mea culpa de las acciones con respecto a las metas, con respecto a la asistencialidad, en detrimento de la prevención de la salud. Interesante y siempre rescatando el diálogo respetuoso. Con respecto a las reflexiones propiamente tal que yo podría tener del estallido social, es como imposible quedarse al margen, nos afectó a todos, hay una conciencia social muy fuerte en la sociedad, valga la redundancia. Yo creo que el problema está en la plutocracia, esto de que todo el sistema financiero no manda al gobierno, entonces el gobierno le hace el juego al sistema bancario, al sistema financiero, dejando al pueblo sin que comer, ¿ya? Y uno ve al pueblo como este caballero que trata de trabajar, pero el verdadero pueblo es esta señora, adulto mayor, con los nietos, con animales, con frío, con escasez general, sin sistemas de alcantarillado, de agua potable. Entonces es como muy difícil la situación. Veo también que hay muchos extremismos. Este mismo extremismo de la plutocracia versus esta pobreza extrema, este abuso de poder extremo, estos buitres esperando comer al mundo sin saber o sin tener la conciencia de que este mundo es el que nos sostiene. Y tengo la esperanza, más que en la revolución social, en la evolución social, donde cada uno podamos aportar desde lo micro para ir cambiándonos desde dentro, en todas las esferas, evitando la corrupción, siendo más sinceros, menos doble estándar y comprometidos con lo que hacemos. Creo que el micro en este espacio, yo abogo por eso, por el espacio micro que cambie, para que por consecuencia el macro lo haga. De todas maneras, las reflexiones creo que solo están comenzando, no han acabado. Hay más preguntas que respuestas y como dijo la doctora Villaseca en la reflexión que hicimos en la universidad, ella nos llama a la vigilancia epistemológica, que estemos atentos de dónde viene la información, con la posverdad, con la sobresaturación de información, y vayamos haciendo un tamizaje. Eso lo encuentro más aterrizado que sacar conclusiones apresuradas, obtener una vigilancia epistemológica activa. Bueno, ahora paso a otra sección del portafolio de primer año, el cual consiste en reflexiones y paradigmas de este primer año. Esto está en un contexto, desde una persona que tiene una dirección donde se posiciona desde su corazón y su mente, que avanza en diferentes redes de pensamiento, cultura, sociabilidad, historias, posibilidades, opciones, hacia la definición, los límites de direccionar dónde vamos y accionar y operativizar las ideas. Siempre desde mi persona yo me paro desde el corazón, desde la mente, hacia Dios. Ya hay una luz que guía el camino y es mayor a lo que los humanos podamos percibir, y desde ahí me paro, desde este paradigma personal. Ahora, luego de esos términos generales, voy a ir dando términos particulares de los paradigmas que condicionan la situación de salud en este continuo salud-enfermedad. Entre lo patogénico y lo salutogénico, podemos ver en la comunidad, dentro de lo patogénico está el sistema paternalista de atención, donde
más que empoderar a las personas, se las hace una especie de esclavas o cumplidoras de meta. Y con el enfoque patogénico, un nivel de intervención tipo 1, sin la conciencia de las otras esferas del ser humano. Además, dentro de lo patogénico hay un gueto del narcotráfico en el subsector y sector en general del CEFAM, una pseudo urbanidad con todas las consecuencias que contrae esto, y un utilitarismo político sistematizado, porque cada vez que hay elecciones hay promesas. Ya los vecinos así lo reconocen. Está dentro de los intangibles de todas maneras, pero una sistematización dentro de lo intangible. Dentro de un equilibrio medio está que el CEFAM es el único servicio público en el territorio del CEFAM. Bueno, la salud irrenunciable con el acceso universal y el primer nivel de atención. Y yo quiero destacar que Los Ángeles es una ciudad pequeña, entonces todos vivimos en la misma comuna y eso nos genera la misma situación de salud para todos. Son zonas medias de este continuo salud-enfermedad a tener en cuenta. Y dentro de la salutogénesis yo destaco la participatividad con los grupos del adulto mayor, donde se pueden hacer intervenciones en grupo y colaboraciones en grupo. También destaco en general el ciclo vital familiar, que es joven, con motivación de logros. La intersectorialidad activa con el sistema de educación. Y creo que dentro de la salutogénesis lo más destacable puede ser la resiliencia, que a pesar de todos estos problemas sociodelictuales que se describen, con muchas dificultades, se puede todavía activar los factores protectores y los activos. Para valorar la situación de salud comunitaria en conjunto, fui rescatando algunos relatos en el contacto con la comunidad. Por ejemplo, a nivel de familias extendidas y reconstituidas, me referí a una persona mayor. Nieto Bastián es como hijo de sus abuelos, o sea, hay una figura paterna desplazada. Y esto se ve bastante en estas subfamilias descritas en la descripción de familias que les hice. Dentro de los recursos y activos comunitarios pueden verse como activos o como amenazas. Por ejemplo, hay invernaderos, huertos, claveles. Y tienen miedo la comunidad que al juntar más personas para conseguir fondos haya más competencia para vender los productos. Entonces, interesante las aprensiones que se van mostrando en el camino. Uno de repente se acerca a la comunidad ofreciendo recursos para transformarlos en activos y esos recursos se transforman en amenazas. Interesante. Y la abogacía y salud social. Un vecino refiere, nos han prometido la pavimentación hasta con video, habían 300 personas, era para las elecciones. Entonces, lamentablemente, los determinantes sociales son instrumentalizados. Así podemos ir valorando una situación de salud comunitaria en conjunto y dándonos las directrices para tomar en cuenta los relatos de la comunidad. Dentro del análisis de generar oportunidades para los trabajos colaborativos y los factores que influyen en la salud, dentro de las oportunidades les fui nombrando varias durante la presentación del portafolio. Principalmente la participación comunitaria y la abogacía médica han sido un pilar fuerte en generar estas oportunidades. Y no quiero dejar de destacar las reuniones de equipo de salud, ya sea del equipo semillero, gestor, del módulo, del estamento, donde yo como brecha personal tengo haber trabajado poco en la atención primaria de salud. He trabajado, pero mayoritariamente he trabajado en urgencia hospitalaria, nivel secundario, nivel terciario, pero en urgencia. Entonces tengo otra mirada de la salud, tengo otra experiencia. Entonces, estas reuniones de equipo me han ido sirviendo para conocer la APS desde la gestión de la APS. Me ha ayudado mucho. También el diálogo de tipo entrevista. ¿Ya? Yo he ido generando una especie de
acción de entrevistas semiestructuradas con una directriz. Yo quiero conseguir alguna información de esa persona, pero es una entrevista semiestructurada sin perder esa directriz, ir generando el vínculo, ir generando genuinamente el vínculo, ir disfrutando la conversación con parafraseo, con reflejo de emociones, y ir generando en conjunto. No es que la otra persona a mí me dé una información y yo la obtenga y me vaya, sino que en conjunto, en la conversación, en una dialógica y escucha activa, se genera el conocimiento. Ha sido muy lindo para ambas partes y me lo ha ido reforzando y haciéndomelo saber la gestora de aprendizaje. Una valoración del equipo. Y lo que les iba contando, la oportunidad es del EPA tipo testimonio, de ir realizando el desplazamiento de la información que ya no sea bancaria, que los pacientes, expacientes, ahora participantes o usuarios o personas, sean un recipiente de la educación bancaria. Nosotros como profesores o como sistema de salud, depositar información en los recipientes de los pacientes. Eso hay que ir rompiendo ese paradigma, como dice Paulo Freire, e ir generando oportunidades de escucha, de testimonios, como está el ejemplo de la escuela de pacientes de la salud familiar y comunitaria de Andaluza, España, donde fue mi tutora la doctora Zaida, a una pasantía de gestión de salud familiar, y nos trajo este concepto de la escuela de pacientes, lo que veníamos también gestando aquí de forma paralela con los testimonios. Una gran oportunidad para analizar los factores que influyen en la salud. Y los factores propiamente tal, podemos dividirlos, los que yo he reconocido, en sociocultural y espiritual. O sea, la salud tiene que ver con las creencias, con las confianzas, tengo que ver todas las dimensiones del humano, con la participación social, dando un sentido de identidad, de pertenencia, la seguridad social, tanto a nivel laboral, delictual, y siempre estando en el foco de la estrategia de atención primaria de salud, que es la promoción, protección y prevención en salud. O sea, la educación, la autoeficacia, dentro de esos factores. Dentro del analizar los paradigmas que fundamentan el quehacer profesional, puedo nombrar las bases del quehacer profesional, que es el buen trato, el respeto fundamental para mí, que está dentro del marco de la bioética, con la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia, y el modelo de salud integral, que totalmente toma estos principios de la bioética, en especial la autonomía, con el cuidado consensuado, ya que el protagonista sea el participante, la persona, no el funcionario de la salud, no las metas sanitarias a cumplir. El sentido de coherencia, que es la profundidad de la participación activa de la persona, o sea, que esta persona sea un agente de su propia salud. La continuidad del ciclo vital y familiar, esta persona está en una pequeña comunidad que es su familia, y no es lo mismo estar en una familia extendida con un niño escolar que en una familia monoparental con este niño escolar, y no es lo mismo que una familia biparental con el niño escolar. Entonces he ido viendo estas subdivisiones muy interesantes que tienen que integrarse en el paradigma del quehacer profesional, que lo encuentro fundamental. Y la integralidad del contexto comunitario. Y dentro de esa pequeña comunidad que es la familia, está el barrio, está la cultura, están las costumbres, la idiosincrasia de esto, que me parece que es fundamental que en el quehacer profesional integremos estas dimensiones en la atención de salud, en el profesionalismo, y no nos quedemos encapsulados en el nivel tipo 1 de atención o solo biomédico. Llevando esto a la esfera personal, antes de la beca, les aporto de que yo estaba enfocada hacia el holismo
con muchas medicinas complementarias, lo que me llevaba a un agotamiento porque cada paciente, cada usuario, cada participante es un mar interminable si es que se mira desde el holismo. Por lo tanto, ahora que estoy en la mitad de la beca he descubierto muchas herramientas clínicas, de evaluación familiar, de técnicas narrativas, las cuales me van acotando el holismo del paciente ya no en un holismo, sino que en una integralidad y no en un holismo que se pierde en la universalidad, sino que una integralidad que tiene comunidad, que tiene educación, que tiene cultura, que tiene un nombre y un apellido, algo definido. Por lo tanto, me ha ayudado mucho las herramientas de la beca para no perderme en lo infinito del ser humano. Además, la beca me ha dado enlaces, porque yo a nombre de la beca he podido hablar con personas de autoridad, personas con poder, he podido generar conocimiento, he podido darme el espacio de aprendizaje, de ensayo-error, darme el espacio de reflexión. Por lo tanto, ese enlace que ha hecho la beca es muy interesante, he aprendido mucho. Y lo que más rescato son los límites, a través principalmente como que sería como la carta estrella de la Consejería Cambio-Conducta con los estadios de cambio. Gracias a esos estadios de cambio uno delimita y direcciona la acción terapéutica. No es lo mismo estar con una persona que está precontemplativa, una persona que está en acción, que está en mantenimiento, que recayó, no es lo mismo. Entonces, esos límites sanadores, como diría el monje Ansel Grun, revelan una direccionalidad, una eficacia personal como profesional y entrega una autoeficacia al participante. Sí, muy interesante. He aprendido bastante y siento que soy otra persona. Una persona más evolucionada, no otra persona más evolucionada en realidad. Bueno, luego de esas reflexiones voy a dar algunos ejemplos del profesionalismo y donde yo he visto que se puede mejorar. Voy a enfocar estos ejemplos desde la práctica clínica médica, incluyendo algunos aspectos, en este caso el biopsicosocial. Realicé el seguimiento de una persona adulta media femenina. En la primera atención médica me percaté de que tenía bastantes fármacos y revisé que el atenolol, la atorvastatina y la aspirina no eran realmente necesarios, que se los habían dado en un contexto de estrés. Ya ahí ella tuvo la confianza gracias al vínculo que se generó, contarme de una enfermedad de su marido que había fallecido de cáncer de colon. Entonces, que en ese contexto a ella le habían indicado estos fármacos de la hipertensión, pensando también que había tenido una especie de infarto. Luego ella me dice que ya está estable, que está mejor y yo veo que las presiones estaban bien y le retiro alguno de estos fármacos y en la atención médica de control fue con otra colega y revisó que a pesar de haber retirado los fármacos persistían las presiones diastólicas de manera excelente y las diastólicas se habían mantenido, por lo tanto no era necesario volver a darle los remedios que le suspendí. Entonces podemos ir viendo en la acción concreta de la terapéutica de la biomedicina la importancia del contexto biopsicosocial y del río de vida del paciente, ya que ella tuvo un punto crítico en su río de vida que se le indicó de más estos fármacos, quizás en ese momento eran necesarios, pero ahora revisando el río de vida actual ya no lo son. Prosiguiendo con los ejemplos centrados en la persona, realicé la atención médica a una persona escolar masculina. Yo realicé la tercera consulta. Entonces, revisé la primera consulta, le habían diagnosticado un síndrome bronquial obstructivo recurrente, con tratamiento sintomático y broncodilatador. La segunda consulta le habían, como no tenía respuesta,
le habían agregado antibióticos y corticoides. Y como persistía sin respuesta, consultó la tercera vez, donde lo atendí y le hice el examen físico y al palpar la zona de la parótide izquierda, percibí aumento de volumen y el niño refirió dolor, diagnosticando una parotiditis. Por lo tanto, a lo que voy centrado en la persona es que muchos síntomas pueden confundirnos, pueden dar distintas enfermedades, lo sabemos desde la medicina, pero que es fundamental un examen físico centrado en la persona para hacer la diferencia y poder haber tenido una fineza en el diagnóstico y en la policonsulta de este niño. Otro ejemplo es la atención médica de una escolar femenina. Una preescolar femenina. Era una preescolar que tenía el diagnóstico de síndrome bronquial obstructivo recurrente mal controlado. Y conversando con la madre, al final se sinceró gracias al vínculo que se creó en la sesión y me manifestó una creencia negativa acerca de los corticoides inhalados. Averiguó en internet y con otras personas y ella tenía las consecuencias de los corticoides sistémicos. Por lo tanto, realicé una educación y más que una educación a restablecer la relación con la madre, con el sistema de salud. Derribando falsas creencias, falsas informaciones y dándole un sentido de coherencia al tratamiento de su hija. Y les doy el último ejemplo. En una visita domiciliaria atendí a una adulta media femenina. En la visita domiciliaria integral realicé una escucha activa. Ella se sinceró conmigo con respecto a los fármacos y a su adherencia y me refiere que le da calambre de piernas la hidroclorotiazida. Entonces yo acojo esta inquietud y le cambio este fármaco por otro. Pero luego reviso el historial de la paciente y en el CEFAM tuvo control con otro médico que en el control cardiovascular le vuelve a indicar la hidroclorotiazida. Entonces aquí vemos el paradigma del profesionalismo con respecto a la escucha activa del paciente, el vínculo y también la lectura de la ficha clínica, ya que yo dejé mencionado este efecto adverso del dolor de piernas, de calambres que le dio. Entonces ahí vamos viendo, hilando fino, el profesionalismo en la atención clínica. Ahora, si tuviera que reflexionar acerca de estas conductas inherentes al profesionalismo, les he ido mostrando herramientas de salud y medicina familiar que he ido adquiriendo y en la práctica he ido observando los resultados diferentes, óptimos que he ido obteniendo, descubriendo, aprendiendo. Hay una traducción a la biomedicina de estas herramientas. O sea, el ser humano es un conjunto en sí, no se puede dejar de lado la biomedicina, pero no se puede dejar sola la biomedicina, integrándola con profesionalismo en el sistema biopsicosocioespiritual. Y la traducción del manejo con grupos transnivel. Este es un neologismo que realizo a título personal, transnivel, integrando lo intrasectorial dentro del CEFAM, el extrasectorial con los otros niveles de atención, el intersectorial y comunitario. Ya esta persona no solo está basada en su biopsicosocioespiritual, sino que en sus redes comunitarias, en sus redes intersectoriales, dando prescripciones sociales, siendo entonces todo esto un efecto sinérgico. Hay una adherencia al tratamiento, hay confianza, hay un empoderamiento donde la persona se transforma en un agente de su propia salud. Entonces, finalmente, más que gestor, un facilitador de la salud y del aprendizaje continuo, un cazador de oportunidades. ¿Ya? Por lo tanto, me considero como residente de medicina familiar un propiciador de este proceso. En este escenario ya he mostrado dónde está mi foco de acción en la residencia de medicina familiar. Claro, con todos los aprendizajes obtenidos, ¿dónde los voy a direccionar a un foco?
Entonces, de todas las dificultades, ¿cómo evolucionar hacia las oportunidades? Organicé entonces este sistema de dificultades pasado a oportunidades en 4 puntos. De dificultades en salud, lo encontrado en las familias revisadas, el análisis de esta dificultad y el proyecto formativo. Entonces, dificultades en salud, la salud es social, es cultural, es política, emocional y biomedicina. Hay escenarios con necesidades infinitas con recursos finitos. Y parándonos desde el paradigma de las necesidades a los satisfactores. ¿Ya? O sea, hay soluciones, hay propuestas. Esas son las dificultades en salud. De estas dificultades, ¿cuáles se encontraron en las familias revisadas? Pude ver alta carga de multimorbilidad y polifarmacia, alta carga psicosocial por familias extendidas o subfamilias y alta carga sociodelictual. ¿Cómo analizo esta dificultad? Desde el sistema de salud y desde la literatura de biomedicina hay un conocimiento limitado cuando se interrelacionan enfermedades. Hay mucha información acerca de la hipertensión sola, de la diabetes sola, del asma solo, pero ¿qué pasa cuando estas tres están juntas, cuando se mezclan con una hepatopatía? No hay información en la literatura acabada de esto. Luego, el manejo clínico está basado en guías con una sola enfermedad. Está la guía de la hipertensión, la guía de la diabetes, repitiendo, pero no hay una guía para las enfermedades en conjunto. Y por lo tanto, esto genera que entre enfermedades hay indicaciones contradictorias que pueden generar iatrogenia. ¿Ya? Toda esa parte de la dificultad desde el sistema de salud, como paradigmas a mejorar desde el sistema de salud. Y si me paro del análisis de dificultades desde la comunidad o desde la prescripción social que podemos hacer de un modelo biopsicosocial, está el rol del autocuidado, de los planes mancomunados, de la autoeficacia y del SOC, que es el sentido de coherencia, ¿ya? Integrando todo este análisis de dificultades, he llegado a postular el proyecto formativo con el tema de la multimorbilidad. Me parece que está centrado en la persona, ¿ya? No en las patologías, no en la biomedicina, no en las metas, sino que en la persona con la cual se puede generar un plan de cuidado consensuado, participativo, autoeficaz, ¿ya? Entonces me parece que va en el modelo de cuidado que estamos buscando con el modelo de salud familiar. Y luego creo que acojo necesidades del subsector descritas, el reflejo de las necesidades de APS, las sugerencias desde la bibliografía, como les conté, y se enmarca dentro de las nuevas estrategias que vienen del MinSal y de la comuna. Además, tiene relación con la proyección de mi devolución como becaria. Yo soy becaria del Servicio de Salud Bio y voy a devolver 6 años en un hospital de la familia y la comunidad. Creo que va enmarcado el proyecto en este contexto. Y aparte de mi interés personal, porque encuentro que es un desafío profesional a nivel de posgrado. Me parece adecuado. Así que ese es mi proyecto formativo como tema. Siendo un aprendizaje y haciendo un esfuerzo desde todas las dificultades encontradas y obstáculos a un sistema de oportunidades y mejora continua. Entonces, dentro de las conclusiones del portafolio de primer año, me sorprende el nivel de complejidad que podemos llegar a tener como APS, estrategia de salud. Y lo más lindo que he descubierto como conclusión de este portafolio es que puede haber una sistematización de la complejidad. Lo otro son las herramientas efectivas que se entregan en la beca para abordar esta complejidad a nivel clínico, a nivel relacional, a nivel de gestión. El rol de la autoeficacia y los planes mancomunados ya lo he nombrado durante toda la presentación. Creo que es lo fundamental para lograr la salutogénesis.
Ha sido para mí este primer año de beca un crecimiento profesional muy enriquecedor, también personal. He aprendido bastante de mí misma también. En el fondo y a nivel de ética, tengo un compromiso con la salud y las políticas públicas, por lo tanto me acomoda en el lugar donde estoy por el poder contribuir a esto. Y finalmente, como último punto, destaco el rol de la autogestión. Este es un posgrado y la autogestión es fundamental. Creo que si uno espera que lo guíen, que le den mucho a la mano, se pierde más. Ya se pierde y eso no es una falsa expectativa. Por lo tanto, el rol de la autogestión me parece que es fundamental y he aprendido a gestionar, a practicar, a vivenciar este posgrado desde ahí, desde mi autogestión y luego con la autogestión ya avanzada, presentarla a los tutores, a los gestores, a los profesores, al equipo docente para ir enmarcándola y potenciándola. Pero la autogestión aquí es fundamental. O si no, como dicen, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, algo así yo siento, como que cuesta encontrarle un poco el río. Entonces creo que ahí me estoy subiendo al río de la beca, el río de vida. Y puse esta foto ya que creo que esa semilla del equipo semillero, digamos, que se plantó al principio del primer año, ya brotó y tiene su primer brote y me siento orgullosa y me siento con la capacidad técnica de decir sí, tengo mis 3 centímetros de brote. Me siento que ha sido un gran aprendizaje y tengo herramientas para justificarlo. Así que ha sido gran aprendizaje. Bueno, y este portafolio de primer año es hasta marzo del 2020, ya que luego nos llegó a todos el coronavirus y estamos en la contingencia. Es un desafío sin precedentes en nuestra propia historia y por supuesto que se modificará el proyecto formativo presentado según las nuevas directrices. Quise ponerlo como lo tenía pensado desde marzo para darle continuidad al pensamiento y al proceso de formación y continuará entonces el proceso que les he ido contando en el siguiente portafolio. Y ahí se explicará mayormente la contingencia del coronavirus. Bueno, hemos llegado al fin del portafolio y les doy muchas gracias por su atención, muchas gracias por escucharlo, por tomarse el tiempo de analizarlo y muchas gracias por el aprendizaje. Entre paréntesis, claro, favor enviar la retroalimentación al mail que pongo ahí para poder seguir aprendiendo. Muchas gracias.